La terapia del MRI de Palo Alto trata de un enfoque de terapia que es creado en el año de 1968. Su trabajo se caracteriza por intervenir sobre aquellas respuestas que los pacientes y sus familias desarrollan para solucionar la situación sintomática y que han resultado infructuosas. Es una terapia breve, tiene duración de 10 sesiones espaciadas semanalmente, basadas en estrategias eficaces para evitar que sigan vigentes los factores mantenedores del problema que motiva la consulta. Las estrategias se apoyan en una hábil utilización de la postura del paciente y de sus familias ante el problema, la terapia y el terapeuta con la finalidad de evitar confrontaciones que dificulten el desarrollo del tratamiento. Comenzamos. El síntoma se origina en un cambio en la vida del paciente y o de su familia. Watzlawick, 1976-1980. Menciona en su trabajo y se caracteriza por intervenir sobre aquellas respuestas que los pacientes y sus familias desarrollan para solucionar la situación sintomática y que han resultado infructuosas. Dentro de la intervención mencionaremos la eficacia de este enfoque, que no reside solo en los recursos técnicos ni en el cambio de solución intentada, sino también en el conjunto de estrategias dirigidas a persuadir al paciente y a la familia. Dentro de la teoría del cambio encontramos la teoría del cambio 1 y cambio 2. El primero comprende dentro de la misma clase de soluciones intentadas que únicamente contribuyen al mantenimiento del síntoma. Por el contrario, el cambio 2 supone la creación de una nueva clase de intentos de solución que reduce y hace desaparecer la sintomatología. Metas y estrategias terapéuticas. La número 1, definición operativa de los objetivos que se pretenden lograr con el tratamiento. La número 2, elección de un cambio mínimo en términos de conductas concretas seguido de una planificación que facilite el inicio de un efecto de irradiación. La número 3, la estrategia efectiva se aparta 180 grados del impulso básico o clase de soluciones intentadas hasta entonces. Por ejemplo, si el intento de solución consiste en exigir obediencia, la intervención debe orientarse a exigir desobediencia. 4. Utilización de la postura del paciente, su lenguaje, sistema de valores, actitud ante el problema, la terapia y el terapeuta para persuadirle de que lleve a cabo la intervención sugerida. El número 5 y último, el terapeuta busca permanecer en una posición inferior, evitando la confrontación que le posibilite intervenir en cualquier condición que presente dicho paciente. Técnicas de intervención. Esta se divide en 6. Están los recursos técnicos para promover el cambio, comprenden redefiniciones, tareas directas y paradójicas, técnicas de persuasión para que el paciente compre la tarea, metáforas, ordalías, pactos con el diablo y técnicas hipnóticas derivadas de la hipnoterapia de Milton Erickson. La primera son las redefiniciones, que son técnicas cognitivas que evitan aquellas etiquetas que utilizan los pacientes y que dificultan el cambio. Por ejemplo, se puede redefinir una conducta rotulada como depresión, como de necesidad de tomarse un respiro en un ritmo de vida agotador. No porque la nueva definición sea verdad, sino porque así será más fácil suscitar la solución del problema. Las tareas directas son intervenciones conductuales cuyo objetivo es cambiar la conducta de algunos componentes de la familia, especialmente aquella relacionada con el mantenimiento del síntoma, proponiendo directamente la realización de otra conducta alternativa. Dentro de las tareas paradójicas, también son intervenciones conductuales. Se diferencian de las directas en que no se propone una conducta diferente a la sintomática, sino que se prescribe la continuidad de esta durante un tiempo fijado, que suele ser el intervalo entre sesiones. Lógicamente, la aparición del síntoma tiene que sufrir alguna pequeña modificación, como puede ser la necesidad de provocarlo sin esperar a que surja espontáneamente.
cambiar la duración o lugar en el que acontece, etc. En consecuencia, es necesario que estas tareas vayan precedidas por una redefinición del síntoma y acompañada por técnicas de persuasión que justifiquen su recomendación, como por ejemplo, se puede pedir al paciente que haga surgir el síntoma y tome nota de las circunstancias que rodean su aparición. Se le insiste en que de esta forma, en la próxima entrevista, aportará datos más concretos, lo cual posibilitará una evaluación más rigurosa y, por tanto, mejorará la eficacia del tratamiento. En las intervenciones metafóricas son intervenciones cognitivas que se emplean para transmitir un mensaje, no relacionado directamente con el problema, sin que su percepción pueda bloquearse por la intervención de las funciones racionales y se confía en que ejerza su acción por vía analógica. El mensaje puede ser una nueva definición del problema, una solución al mismo o ambas cosas a la vez, pero en cualquier caso, se espera que los componentes de la familia extraigan de la historia contada una secuencia que les ayudará a resolver la situación problemática, como por ejemplo, a un paciente cuyo problema sea un perfeccionismo excesivo. Se le puede relatar la historia de un hombre que se quería edificar una casa, pero que nunca lograba hacerlo, ya que cada vez que excavaba más hondo de lo recomendado por los constructores para hacer los cimientos, encontraba una construcción anterior que le obligaba a cavar más fondo y profundo todavía, y así sucesivamente. El pacto con el diablo es una ordalía aplicable a pacientes con quienes se mantiene una buena alianza terapéutica, que encontrándose en las últimas sesiones del tratamiento consiguen poco o ningún cambio. El terapeuta les explica que conoce un modo de resolver su problema, pero que solo se lo revelará si se comprometen firmemente a cumplir la prescripción. En caso contrario, no podrán continuar la terapia. La intervención propone una tarea directa cuyo incumplimiento conduce a otra alternativa, peor para estas personas, la cual es la imposibilidad de seguir con las entrevistas. Por último, las técnicas hipnóticas pueden formar parte de intervenciones metafóricas y se utilizan para diseminar un mensaje relacionado con el problema a lo largo de un discurso aparentemente neutro. Fish, en 1985, se diseñan 5 intervenciones estandarizadas, útiles en problemas caracterizados por 5 tipos de soluciones intentadas. La primera, forzar algo que solo puede ocurrir espontáneamente. Abarca problemas como insomnio, tics, dolores de cabeza, rendimiento sexual o tartamudeo, en los cuales el paciente define fluctuaciones normales del funcionamiento corporal o mental como problemas y toma medidas para corregirlas y para que no aparezcan. La intervención invierte la anterior solución pidiendo al sujeto que fracase en su intento de solucionar el problema. Así, por ejemplo, en problemas de insomnio en los que el sujeto intenta dormir, se le sugiere que intente no dormir. Las técnicas de persuasión para vender la tarea se basan en argumentar 2 tipos de razones. En primer lugar, se dice al paciente que debe provocar el síntoma deliberadamente para que pueda observarlo sin la angustia de luchar contra él, de manera que en la siguiente entrevista traiga una información más detallada de lo que le ocurre. Se le reitera que los nuevos datos así obtenidos permitirán establecer una evaluación más exacta de su problema. En segundo lugar, el terapeuta argumentará que el sujeto necesita entrenarse para lograr un control definitivo de la conducta sintomática y le explica que el paso inicial del proceso de aprendizaje consiste en provocar el síntoma. 2. Dominar un acontecimiento temido aplazándolo. El impulso básico del paciente es dominar con antelación una tarea para no fracasar, lo que le lleva a no enfrentarse nunca a ella. La intervención implica exponer al cliente al acontecimiento con un dominio incompleto y en una situación controlada, impidiéndole acabar la tarea con éxito. La venta de la tarea alude a la necesidad de aprender a superar fracasos como única vía para saber qué hacer en esa situación. Se reitera al paciente que debe evitar a toda costa tener éxito. Por ejemplo, si el problema es la imposibilidad de relacionarse con el sexo opuesto, se le impide que incremente deliberadamente la posibilidad de ser rechazado en su próximo encuentro, comportándose de forma absurda y torpe. Se subraya que la finalidad de la tarea es inmunizarlo al impacto del rechazo. 3. Llegar a un acuerdo mediante coacción. Es una solución común en padres de adolescentes conflictivos que sermonean reiteradamente a sus hijos sobre el deber de obedecerles de un modo respetuoso en conductas concretas.
El objetivo de la intervención es que adopten una postura de inferioridad denominada sabotaje benévolo. La tarea se basa en el supuesto de que debe eliminar la actitud dominadora, desaparecerá la conducta provocadora e inductora de rebeldía que los progenitores han estado empleando involuntariamente. Cuarto, conseguir sumisión a través de la libre aceptación. Es un intento de solución muy habitual en las relaciones entre padres e hijos, así como en las relaciones de pareja. En este caso se trata de lograr una respuesta espontánea del otro que coincida con los deseos de uno mismo. El sujeto piensa que si se pide directamente lo que se desea, su obtención quedará invalidada por no haberlo conseguido de manera espontánea. Por ejemplo, un padre puede decir a su hijo que quiero que quieras estudiar, en lugar de quiero que estudies. La primera formulación implica que el chico para obedecer a su progenitor debe cambiar su actitud y no únicamente de conducta. Al mismo tiempo, lo somete a una comunicación paradójica, ya que le está diciendo que para obedecerle, debe desobedecerle. Ser espontáneo supone que no puede cumplir el mandato, porque en tal caso la espontaneidad cesaría automáticamente. 5. Confirmar las sospechas del acusador mediante la autodefensa. En este caso, se le propone un reiterado conflicto entre dos personas, en donde la persona A sospecha de B, realiza un acto que ambos consideran equivocado. A vigila y acusa a B, y B niega las acusaciones y se justifica, lo cual suele confirmar las sospechas de A. La intervención cuyo objetivo es interrumpir la secuencia de acusaciones y justificaciones se denominará interferencia o confusión de señales. Por ejemplo, en las recriminaciones por alcoholismo, se recomienda al marido beber al azar y aparentar estar borracho, cuando no lo está, y al revés. El terapeuta sugiere a la esposa que intente averiguar cuándo ha bebido realmente y cuándo no, pero sin decir nada. Ambos deben llevar un registro diario por separado y traerlo en la entrevista siguiente. Conviene también aclarar que los autores sostienen que el alcoholismo se mantiene en parte por la conducta recriminadora del cónyuge no alcohólico. Dentro de las intervenciones generales, son intervenciones de tipo estratégico que pueden emplearse cuando las intervenciones específicas no han logrado el resultado esperado o cuando conviene complementarlas con alguna indicación adicional. La primera la llaman no apresurarse. Se aplica básicamente en 3 situaciones. Primero, con sujetos cuya solución intentada es esforzarse mucho por superar el problema, ya que si reducen su esfuerzo, el síntoma remitirá. Segundo, con pacientes pasivos que urgen al terapeuta para que lleve a cabo una acción curativa, la sugerencia de que vayan más despacio actúa como acicate para que se movilicen hacia el cambio. Y por último, siempre que haya cambios y mejorías, el terapeuta debe recordar a la familia y al paciente que los cambios lentos son más sólidos que los súbitos. Con ello, por un lado, se previenen recaídas al evitar que el sujeto vuelva a esforzarse demasiado, y por otro, se da el mensaje de que es preferible el cambio paulatino, lo cual permite que se valore cualquier pequeño cambio y no solo el espectacular. 2. Peligros de una mejoría. Es una intervención adecuada cuando el paciente no ha realizado la tarea prescrita en la sesión anterior y en síntomas como la ansiedad. En el primer caso, si la postura del sujeto es de oposición al terapeuta, la intervención funciona acelerando el cambio. En el segundo caso, si la persona comprueba que la mejoría no es un hecho de rosas, se sentirá mejor obligada a exigirse a rendir más, modificando su intento de solución de esforzarse demasiado, como por ejemplo, si una mujer que trata por todos los medios de casar a un marido sin conseguirlo, encuentra ciertas ventajas en el matrimonio, como tener menos tiempo libre y menos independencia, reducirá su acoso a los hombres, incrementando la probabilidad de que alguien se fije en ella. 3. Un cambio de dirección. Cuando las intervenciones no han producido el cambio deseado, el terapeuta cambia de dirección argumentando que se ha dado cuenta de que ha seguido un camino equivocado o que ha consultado con un experto que le ha recomendado variar el rumbo de la terapia. El cambio de estrategia puede completarse adoptando una posición inferior. El experto aludió a un punto que yo no logré entender, pero él dijo que usted sí lo entendería. 4. ¿Cómo empeorar el problema? Se emplea cuando en las últimas entrevistas continúa sin haber cambios. El terapeuta manifiesta al paciente y a los componentes del sistema familiar que tanto él como su equipo no han sabido cómo ayudarles a mejorar el problema.
pero sin embargo sí saben cómo podría empeorar. Adecuadamente y sin ninguna acritud, se enumera de forma específica todo aquello que el paciente y su familia han hecho para solucionar el problema. Así, se subraya el papel activo del sujeto y sus familiares en la persistencia del síntoma, esperando que asuman una expectativa de lugar de control interno del mismo. En absoluto es conveniente culpabilizarlos por no haber cambiado, lo cual añadiría un nuevo problema, deteriorando la imagen de eficacia de la familia y dificultando la labor de otro profesional en caso de que inicien otra terapia. La terapia del MRI de Palo Alto trabaja con todo el sistema familiar o con partes del mismo, canalizando sus esfuerzos hacia un cambio rápido del problema. Para lograrlo, recoge información en términos de conductas concretas sobre el síntoma y las soluciones que el paciente y su familia han puesto en marcha para resolverlo. Así, por ejemplo, si el problema del paciente identificado se define como depresión, el terapeuta preguntará: ¿en qué cosas notan ustedes que están deprimidos? ¿Y cómo han tratado de resolverlo? Después de lograr una evaluación clara de la consecuencia sintomática que abarca el síntoma y los intentos de solución, el terapeuta pide a la familia que defina de manera operativa los objetivos que desea alcanzar con la terapia. Siempre es importante obtener un acuerdo, no solo en la definición de los problemas que consideran importantes, sino también en las metas que se pretende conseguir.